Vamos a empezar con el tema de hoy, lo que es el abdomen agudo. Como todos sabemos, el dolor abdominal agudo incluye todas aquellas situaciones donde el síntoma principal es la sensación dolorosa abdominal aguda, muy intensa, siendo uno de los motivos más frecuentes de consulta en el servicio de emergencias. El dolor puede ser secundario a múltiples causas, tanto relacionado con patología abdominal como extraabdominal. Puede estar originado en un segmento del tubo digestivo o una víscera sólida o cualquier otra estructura abdominal. Por ejemplo, el hígado, vaso, páncreas, ¿no es cierto? Lo más frecuente, que es la vesícula, el apéndice o el mesenterio en el caso de niños. Sabemos que es causa muy frecuente la adenitis mesentérica, es una causa muy frecuente de abdomen agudo no quirúrgico, de lo cual hay que tomar en cuenta en esta población. Puede estar originado eh, también extraabdominalmente, por ejemplo, en el tórax, en los genitales o en cualquier otra parte que nos pueda dar algún dolor abdominal agudo, pero no quirúrgico, ¿sí? Como ya les había manifestado. Entonces, por lo general, el abdomen agudo tiene una duración inferior, ¿no es cierto?, a un mes, pero dentro de este es importante diferenciar al abdomen agudo que tiene una evolución, ¿no es cierto?, de 2, 3 días máximo, que debe ser constante, intenso, puede acompañarse de náuseas, vómito, eh, alza térmica, compromiso del estado general, eh, y otros síntomas, como puede ser diarreas también, ¿sí? Que nos puedan sugerir algún diagnóstico. Se debe destacar por su frecuencia, pues, el abdomen agudo, por lo general las apendicitis. En la población infantil, ¿cierto? Menores de 2 años, podemos pensar en invaginación intestinal. Personas adultas, por lo general colecistitis aguda. En la tercera edad ya debemos irnos a las isquemias mesentéricas, donde más frecuentemente se presenta, o a su vez presencia de masas abdominales, donde pueda dar lugar a eh, la etiología puede ser alguna hernia, ¿sí?
En cuanto a la clasificación etiopatogénica, tenemos grandes grupos, ¿no es cierto? Como ya habíamos manifestado anteriormente, como es el abdomen agudo inflamatorio, como una posible causa, el abdomen agudo obstructivo, por otro lado, el abdomen agudo isquémico vascular y el abdomen agudo trauma. ¿No es cierto? Este último, como su nombre lo indica, pues después de un trauma puede ser contuso o penetrante. También es un vía crucis, podemos decir, llegar a detectar si es un abdomen quirúrgico o no. Bueno, un abdomen agudo traumático, lo ideal es tratarlo con el ABCDE, ¿sí? Y observar signos de descompensación, ¿sí? Si es por lo que podría haber algún hemorragia, ¿no es cierto? Intraabdominal. Primero, detectar si hay clínica de irritación peritoneal. En segundo lugar, tenemos los exámenes complementarios que nos van a ayudar, como la disminución del hematocrito. Si tenemos imágenes, presencia de líquido en la cavidad mediante un FAS ecográfica, el estudio ecográfico, o si es que existe pues la tomografía. Si es que no está descompensado, podríamos hacer la tomografía. Si es penetrante, debemos comprobar si realmente es penetrante. ¿Cómo lo hacemos? En la emergencia tenemos una herida en la región abdominal, debemos explorarla, ¿sí? ¿Cómo lo exploramos? Directamente con el dedo, hacemos una palpación digital. Tratamos de introducir si penetra la cavidad peritoneal, posiblemente haya alguna lesión intraabdominal, ¿sí? Depende si es por arma de fuego o si es arma blanca o cortopunzante. Entonces, depende de eso también, ¿sí? Pero por lo general, todo abdomen agudo penetrante debería realizarse una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Penetrante significa cuando atraviesa el peritoneo. Caso contrario, sería solamente una herida abdominal, nada más, una herida de la pared. Ya, entonces hemos hablado un poco de eso. En cuanto al abdomen agudo isquémico vascular, como ya les manifesté, es más frecuente en las personas de la tercera edad, personas añosas, personas con problemas de varices, con personas postradas, donde haya posibilidad de algún trombo haya migrado y podría haber tapado la circulación mesentérica, principalmente la arteria mesentérica superior, y allí pueda provocar este asunto. El dolor es característico, es lacinante, muy intenso, que no suele ceder con los analgésicos intravenosos, ¿sí? Que se le ponga. Cuanto al abdomen agudo obstructivo, pues lo más característico va a haber náuseas, va a haber vómito. Inicialmente el vómito va a ser eh, mucoso, ¿no es cierto? Gástrico, luego va a ser alimentario, depende de la hora, luego puede ser ya verdoso y luego puede ser intestinal o incluso fecaloide, ¿sí? De mal olor. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver dónde está la altura de la obstrucción, ¿sí? Hay obstrucciones de colon, donde está obstruido totalmente y las heces se regresan, ¿sí? Entonces va a obtener vómitos fecaloides, o sea, ya provoca una incompetencia de la válvula ileocecal y se pasa al intestino delgado y puede regresarse, ¿no es cierto?, hasta el estómago, esófago, faringe y al exterior. Ya, aquí, ¿qué otra característica vamos a tener? Preguntar si hay constipación de algunos días y por radiografía ver la obstrucción. Ya, por la clínica, ¿qué manifestó? Ruidos de lucha, Doc, se pueden escuchar. También los ruidos hidroaéreos posterior a la obstrucción van a disminuir.
Exactamente, ¿sí? Al principio como que van a aumentar, ¿no es cierto?, los ruidos. Posteriormente van a empezar a disminuir. ¿Por qué? Se va provocando un hilio, ¿no es cierto? Las asas se distienden tanto que ya impiden el movimiento normal peristáltico y por lo tanto va a haber un silencio abdominal. Ya, a ver, Gabriela, perdón. Gabriela, usted nos va a mencionar las posibles causas de un abdomen agudo obstructivo. Lo que nos decía que podía ser un abdomen agudo obstructivo sería por adherencias, también era por hernias, por lo que es impactación fecal, también puede ocasionar lo que es eh, ¿qué más? Un carcinoma o hay unos que nos mencionaban los besoars, Ya, como ¿qué es un besoar? es como una formación era como de fibra y ese se va a acumular ya sea en cualquier parte ya sea en el estómago, también en el intestino, Ya, ¿no es se cierto? compacte. Ya, eso sí es frecuente, pero en pacientes con alteraciones mentales, por lo general, ¿sí? Por lo general son personas que se comen el cabello, ¿sí? O comen cualquier fibra vegetal y esta fibra, como no se digiere, ¿no es cierto? A veces, por lo general, se queda en el estómago, ¿sí? Ahí se van formando como un ovillo de pelos o de fibra y esto va creciendo, se hace tan grande que puede obstruir, ¿sí? Sí hay besoares también que han migrado y se han encontrado en el ilion terminal, donde obstruyen en la parte de abajo. Entonces, en este tipo de pacientes podemos pensar eso, ¿sí? Por ejemplo, en un CA, una obstrucción por CA, por cáncer, ¿no es cierto? Tercera edad, por ejemplo, pacientes añosos, vamos a pensar en eso. Eh, Mujeres adultas, la hernia, por lo general las femorales también suelen provocar obstrucciones, pacientes con masas abdominales que pueden ser hernias, también deberíamos pensar. Y la impactación, que sería una obstrucción intestinal, por lo general no es quirúrgica, que por lo general se la puede desimpactar, ¿sí? Por vía digital o a través de la utilización de ENEM. Muy bien. Y ahora con el abdomen agudo inflamatorio, que es una de las causas más frecuentes, ¿no es cierto?, de toda esta clasificación etiopatogénica. Entonces ahí tenemos muchas enfermedades, dentro de las cuales las más frecuentes pues es la apendicitis aguda, sobre todo en población infantil, ¿no es cierto?, mayores de 8 años, población adolescente e incluso adultos jóvenes menores de 30 años. Hay picos a esas edades donde aumenta la frecuencia. En niños, por lo general, es por hipertrofia ganglionar o hiperplasia adenoide, ¿no es cierto? Donde se forma, donde obstruye la luz del apéndice y puede a desencadenar todo el proceso fisiopatológico que es isquemia venosa, isquemia arterial, eh, edema, inflamación, translocación bacteriana, presencia de fibrina, hasta la necrosis y perforación, ¿no es cierto? Ya. Personas adultas, en cambio, ya va aumentando la frecuencia de la presencia de cálculos, lo que puede también impactarse en el cuello o en el cístico y dar origen a una inflamación de la vesícula. Podemos, en dolores bajos izquierdos o en el cuadrante inferior izquierdo, vamos a pensar en una que es relativamente frecuente, las diverticulitis, ¿sí? O enfermedad diverticular del colon complicada.
Ya. Otro tipo de factores, tenemos la perforación gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Cuándo tendríamos una perforación gastrointestinal? ¿Qué opina Tailin? ¿La úlcera DOC o una peritonitis? Ok. Cuando haya signos de inflamación peritoneal, Ya. Las causas, otras causas más. extraño, Ya. Perforaciones mm, extrañas. un volvulo tal vez. También un vólvulo perforado. Vólvulos intestinales también hay por hernias internas que también se pueden perforar. Muy bien. Eh, bueno, en cuanto a las úlceras, prácticamente ahora no es tan frecuente, ¿sí? Eh, Debido al uso ya de los antiácidos, los protectores gástricos, inhibidores de la bomba de protones, etcétera, está desapareciendo esta causa, ¿sí? Pero siempre debemos tener presente, por supuesto, las perforaciones gástricas o duodenales por esta causa. Otro tipo de perforaciones pueden ser las traumáticas, ¿no es cierto? Donde debemos sospechar, por lo general, en el cinturón de seguridad, comprime un asa, ¿sí? Y en la parte donde se forma el arco, pues suele perforarse las asas, ¿sí? Por aceleración o desaceleración brusca, ¿sí? Con presencia del cinturón de seguridad. Si bien es cierto, el cinturón de seguridad le protege de muchos otros traumatismos más graves, pueden provocar una perforación también de una víscera hueca, ¿sí? En este sentido. Ya tenemos por acá. Todos los signos de alarma siempre debemos tener presentes en todo paciente con dolor abdominal. Hay presentaciones de abdómenes agudos, ¿no es cierto?, de tipo médico, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, de presentación atípica, suele presentarse con dolor abdominal. Claro, va a ir acompañado de otros síntomas como dolor también a nivel del tórax izquierdo, en epigastrio, extremidad inferior izquierda, ¿sí? Que nos podrían hacer sospechar en. Y por lo general, pues son pacientes también adultos que podemos sospechar en eso. Entonces, lo más importante, pues, en la valoración del abdomen agudo, ¿no es cierto?, es realizar una buena historia clínica y un buen examen físico. Con esto tenemos del 80 al 90% de diagnóstico, ¿sí? Por lo que hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Una buena exploración física, ¿no es cierto? Todos los signos de irritación peritoneal, signo de Murphy, ¿no? Podemos explorar el McBurney, Bloomberg, Robson, signo de Musi, que también son muy importantes. A ver, Gabriela, ¿ha escuchado usted sobre el signo de Musi? Tal lo que es, bueno, es un signo de peritonitis, en las cuales al descomprimir lo que es cualquier parte del abdomen causa lo que es dolor. Ya, es un signo de irritación peritoneal, ¿cierto? Signo de Musi es cuando es un dolor de rebote a nivel de todo el abdomen, ¿sí? Cuando hay este dolor que rebota a nivel de todo el abdomen, significa que es una peritonitis generalizada, ¿sí? Y ese se denomina el signo de Musi. Por eso es muy importante también valorar este signo, ¿sí? Realizar esta maniobra, pues, en todo el abdomen para determinar esto. Ya, muy, muy buena pregunta, ¿sí? Y justamente les iba a preguntar yo.
Bueno, el signo de Bloomberg es el dolor de rebote, pero en el cuadrante inferior derecho, ¿sí? Solamente en ese lugar. Entonces no se vayan a confundir con el signo de música. Son dos signos muy diferentes. En cuanto a las pruebas de laboratorio, es importante empezar, sí, por lo menos complejo, ¿no es cierto? Con una biometría básica, completa, en la glucosa, urea, creatinina, TP, TTP, por si acaso vaya al quirófano, y de acuerdo al más o menos al diagnóstico que nos orientamos, por ejemplo, si hay un dolor en el cuadrante superior derecho, vamos a pensar, ¿no es cierto?, en una afección hepática o biliar. Entonces ahí vamos a pedir pruebas de función hepática, ¿no es cierto? TP, TTP, perdón, AST o ALT. Y si el paciente está ictérico, pues vamos a comprobar qué tipo de ictericia es. Entonces sí es importante ahí solicitar eh, las bilirrubinas totales y parciales, ¿sí? Para ver a expensas eh, de qué tipo de bilirrubina está elevado, ¿sí? Que recuerden que se puede subir a expensas de la indirecta o también a expensas de la directa. Cuando es a expensas de la directa, por lo general hablamos de algún problema obstructivo, ¿sí? A nivel del colédoco. Entonces, esto se llama colestasis, ¿sí? Significa eso que se detiene la bilis, perdón, se detiene y la bilirrubina se regresa, ¿sí? Provocando una hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? Porque ya está conjugada, ya pasó el hígado, entonces es una bilirrubina posthepática. Si es en el epigastrio, vamos a pensar, ¿cierto?, algo que corresponde al esófago intraabdominal o a su vez al estómago. En el cuadrante inferior superior izquierdo, puede ser patología del vaso, del estómago también, ¿sí? O del ángulo esplénico del colon. En los cuadrantes inferiores derecho, al cuadrante inferior derecho, lo más común, ¿cierto?, es la apendicitis, una en las mujeres debemos pensar, ¿no es cierto?, una EPI o un quiste torcido que no esté provocando dolor, eh, embarazo ectópico. Por eso es importante en toda mujer en edad fértil siempre pedir la beta HCG, ¿sí? Cuando hay dolor abdominal, sobre todo inferior, en abdomen inferior, para descartar eso. Recuerden que a veces durante la anamnesis, pues niegan eh, para pensar en alguna patología obstétrica, pero es común eso, ¿sí? En el cuadrante inferior izquierdo ya les había manifestado, si es en la región inguinal, buscar hernias, protrusiones, eh, acá puede haber un vólvulo también del sigma, obviamente va a estar con un abdomen muy voluminoso, por lo, por lo general el colon pues abarca casi todo el abdomen cuando está volvulado. O si han escuchado la clasificación de Inchey de la enfermedad diverticular del colon, ¿no es cierto? Un Inchey 3 o un Inchey 4 ya es quirúrgico, son cuando ya se perforan los divertículos y también debemos sospechar en estas patologías. Luego, de acuerdo, ¿no es cierto?, los signos y síntomas, vamos a buscar, podemos realizar las radiografías, vamos a buscar neumoperitoneo. Para ello, es por ello que siempre
al solicitar una radiografía siempre solicitamos, ¿no es cierto?, en un abdomen en dos posiciones. Una radiografía simple de abdomen, así se llama, en dos posiciones. Una es en decúbito y la otra es en bipedestación. ¿Cuál es el objetivo? Buscar neumoperitoneo, ¿sí? En caso que sospechemos eh, perforación, podemos solicitar una RX estándar de tórax, igual el paciente debe estar sentado o de pie, ¿sí? Si no puede, ¿qué hacemos? Si no puede pararse el paciente. A ver, Daily. Con el portátil. Mm, ya, pero ¿cómo le hacemos para que el paciente esté en bipedestación o se siente si no puede? Verá, en ese caso debemos pedir una radiografía lateral, ¿sí? El paciente debe estar en decúbito lateral con rayo horizontal, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a ver que en la pared abdominal, sí se ve el cursor, ¿no? A este nivel podemos ver el aire, ¿sí? Por lo general se pone en decúbito lateral izquierdo, entonces vamos a ver el neumo a este nivel, ¿sí? De ahí, en una situación normal, el neumo se lo va a ver aquí, una línea negra entre el diafragma, ¿no es cierto? Y el hígado, por lo general, y acá el estómago, se va a ver esa línea. Claro, es más distinguible a nivel del hígado. Va a ver una línea hipodensa sería, ¿sí? O negra. Ya, también es importante estos dos tipos de radiografías, ¿no es cierto?, para valorar la presencia de niveles hidroaéreos, ¿sí? Hay niveles a desnivel, el signo de la escalera, el signo de pila de monedas, que son signos característicos de obstrucción intestinal, ¿sí? Cuando hay un asa centinela, ¿qué significa esto? Que va a haber un solo nivel a cierta parte del abdomen, ¿sí? Por ejemplo, si vemos un asa centinela en el cuadrante inferior izquierdo, puede tratarse de una apendicitis aguda, ¿sí? Son signos secundarios que nos puede dar una radiografía, ¿sí? Antes se utilizaba mucho la radiografía porque no había la ecografía ni la tomografía, entonces ahí tenían que ingeniarse para poder valorar una sospecha de apendicitis. También otro signo era el borramiento del psoas. Normalmente el psoas se lo ve así, ¿sí? Una línea hiperdensa a cada lado. Y si había el borramiento en este sector, en el lado izquierdo, pues deberíamos sospechar en una apendicitis aguda. Son signos indirectos de apendicitis aguda que se utilizaban antes. Ahora tenemos la ecografía que nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Aunque la dificultad a veces es la presencia de gas, ¿cierto?, que es enemigo de la ecografía y no se puede valorar bien. Entonces, con eso tenemos ya la evaluación, ¿no es cierto?, del paciente. Ya tenemos casi el diagnóstico y por lo cual podemos proceder al tratamiento, ¿sí? El diagnóstico que vamos a hacer, si es un abdomen agudo clínico o médico o si es un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Si es clínico, por ejemplo, una adenitis mesentérica, donde la principal causa es una infección faríngea, pues le damos el tratamiento adecuado, que sería un antibiótico, un antiinflamatorio y pues observación 24 horas y a la casa. Eh, Otras causas, como ya dijimos, problemas cardíacos, una isquemia aguda de miocardio que también puede dar dolor, y solamente una gastritis, ¿sí? O a su vez diferencia de un abdomen agudo si es quirúrgico. Si hay dudas, pues tenemos que
solicitar un examen de mayor complejidad como es una tomografía. ¿Sí? En el caso de un abdomen agudo traumático, podemos realizar incluso si no tenemos FAS, por ejemplo, como en nuestro hospital, podemos realizar un lavado peritoneal diagnóstico, sí que consiste en hacer una incisión a nivel umbilical con toda la hemostasia rigurosa para no provocar un falso positivo, o sea que no nos sangre a nivel del ombligo y llegar a la cavidad, ¿no es cierto? Una vez que penetramos el peritoneo, si sale sangre inmediatamente, pues ya es un abdomen agudo traumático y un hemoperitoneo franco, ¿no es cierto? Pero hay a veces que no se observa sangre, entonces ahí debemos colocar un lactato de Ringer, sí, tibio, los 1000 cc, realizarle movimientos cuidadosos al paciente, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, y luego con una sondita aspirar, ¿sí? Y eso enviar al laboratorio, ¿sí? Ahí nos va a decir si hay restos alimenticios, si hay fibras vegetales, para sospechar en una perforación intestinal, y si nos sale un test ácido, podemos pensar en una perforación gástrica, ¿no es cierto? Si sale color verdoso, puede ser intestinal, entonces vamos a sospechar en alguna, cualquiera de esas patologías. O si ya sale fétido, pues, o sale ya contaminado, puede ser una perforación colónica. Entonces, este panorama tenemos que tomarlo en cuenta en el caso de un abdomen agudo traumático, ¿sí? En el caso de las mujercitas se puede realizar también una culdocentesis, que es muy importante para realizar un diagnóstico. A ver, Taili. Ay, perdón. Sí, doctor, es cuando para verificar que no haya creo que no, doctor. Gracias. Ya pues, entonces, habría lección de este tema para la próxima semana, hagámoslo. Mañana va a haber la presentación del caso clínico, quiero que estén todos presentes, ¿sí? Sí, doctor. Ya, gracias y buenas noches. Gracias, Gaby, gracias, Taylor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.